Muy buenas tardes, muy buenas tardes todas. Am, Hoy vamos a tener un estudio, para mí era uno de los más interesantes que yo he hecho desde hace mucho tiempo. Vamos a estudiar la oración del Salmo 23. Yo tengo un libro que se titula Todas las oraciones de la Biblia. Yo lo estaba mirando hace una semana, 2 semanas, y encontré el Salmo 23. Yo no me di cuenta que el Salmo 23 es una oración al Señor por el rey David, dando gracias a él por su provisión, su protección y su cuidado. Entonces, hoy vamos a estudiar el Salmo, la oración del Salmo 23. El versículo que yo he escogido se encuentra en Juan 10:14. Juan 10:14. Dice, y Jesús está hablando, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Voy a repetirlo, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Bueno, este salmo está escrito en forma de una oración que declara la provisión y protección de Dios, nuestro pastor divino, nuestro buen pastor. También está escrito de una persona confesando su fe en Dios. Es un salmo de adoración, dando gracias al Señor. Ese salmo fue escrito por el rey David. Él había sido un pastor de ovejas cuando era un joven y tal vez en los primeros años, un adolescente y un joven. Él sabía todo lo que tenía que saber um, para trabajar con las ovejas, los animales. Y él sabía lo que tenía que hacer como pastor para cuidar y proteger sus ovejas. Y él sabía que Dios era su buen pastor. David sabía que Dios le iba a cuidar y podemos estar seguras de que Dios nos va a cuidar a nosotros también. Un poquito sobre el rey David. Ya él es un personaje de la Biblia muy, muy, muy conocido. Mirando a la vida de David, vemos sus habilidades y lo que él ha hecho. Si leemos la palabra de Dios, él era un hombre con mucha fe en Dios. Él es un antepasado o un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento con profecía del Nuevo Testamento. Y él fue nombrado un hombre conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que Dios quiso. Hechos, eso está en Hechos 13:22. Hechos 13:22. David está en la lista de los héroes de fe en Hebreos 11. Siendo pastor de ovejas por tanto tiempo, David escribió este salmo con motivo de reconocer a Jehová como su pastor de él y también como nuestro pastor también. David quiso dar gracias por ser un buen pastor, quiso dar gracias a Dios y para mostrarnos a nosotros exactamente qué nos puede hacer para nosotros el buen pastor. Él escribió el salmo como si fuera una oveja, agradeciendo a su pastor. Bueno, en la Biblia Dios da muchas referencias que el ser humano es como una oveja. Hay muchos versículos que nos llaman ovejas. En este salmo vamos a ver una comparación entre el ser humano y la oveja, con lecciones que nos ayudarán. También este salmo, cuando terminamos, vamos a ver que podemos orar este salmo. En el Salmo 23, David usa un pastor y sus ovejas para expresar cómo Dios nos da provisión, protección y cómo Él nos guía. Nos asegura que la bondad y la misericordia para nosotras van a durar para toda la vida, terminando en nuestro patria celestial en el cielo. Una oveja necesita un pastor. Y vamos a estudiar cómo es una oveja, cómo es su personalidad, qué características tienen las ovejas, los animales. Una oveja necesita un pastor para manejar su vida, para proteger y proveer y guiarla. Nosotros también necesitamos alguien para manejar nuestras vidas, para protegernos,
para proveer y para guiarnos. Y nosotros tenemos un buen pastor, quien es Dios. David tenía un buen pastor y este buen pastor es nuestro buen pastor también. Bueno, de ovejas, hay mucha información que quiero presentarles antes de empezar a estudiar el Salmo, porque hay bastante información que nos va a mostrar cómo nosotros, los hijos de Dios, somos muy semejantes a las ovejas, los animales. Vamos a ver que somos casi iguales. Por eso Dios nos llama ovejas de su prado. Y ahora voy a dar algunas características de las ovejas. Primeramente, y hay como 6 características que tengo. Hay mucho más, pero yo escogí solo unas pocas. La oveja no tiene sentido de dirección. Y estamos hablando de los animales ahora. La oveja, el animal, no tiene sentido de dirección. Ellos siguen a cualquier persona, a cualquier animal, no importa si es bueno, si es malo, si es amigo o si es enemigo. ah, el, las ovejas sigan esta persona o este animal. Y a la verdad, el ser humano es igual. Hay veces cuando seguimos algo que nos hará daño, porque si el animal sigue um, a un animal que le va um, a hacer daño, em, ellos necesitan ayuda porque ellos no saben y somos iguales. Él nos guía um, con su palabra y la palabra es la Biblia. La palabra del pastor de ovejas guía sus ovejas con su voz. El versículo en Isaías 53:6, Isaías 53:6 dice, y como digo, hay tantos versículos que mencionan ovejas, que nosotros somos ovejas. Todos nosotros como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, la oveja no tiene sentido de dirección. Bueno, la segunda característica es la oveja no sabe defenderse. La oveja, el animal, es un animal muy mansito y ellos necesitan un pastor para protegerlas del enemigo. Sin el buen pastor, el ser humano es igual. No tenemos defensas contra nuestro enemigo. Um, y Jesús estaba mirando a la gente en Mateo 9:36, Mateo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y hay veces que nosotros los creyentes andamos como que no tengamos pastor. Y sí, tenemos un pastor. La tercera característica y uno de esos son muy interesantes. Una oveja no puede levantarse sin ayuda. Cuando una oveja se cae, y yo no sabía esto, cae de espalda con las patas en alto. O sea que las patas arribitas, las 4 patas. Si el pastor no levanta esta oveja, va a morir. ¿Cuántas veces nosotros caímos en pecado o en desánimo o con enojo o con tristeza y el buen pastor nos ayuda a levantarnos? Salmo 145:14. Salmo 145:14 dice, sostiene Jehová a todos los que se caen y levanta a todos los oprimidos. Esos versículos son lindos. Y está hablando de nosotros, nosotras las ovejas de Dios. Bueno, una otra característica, la oveja reconoce la voz de su pastor. Son fieles de obedecer cuando Él las llama. Cuando Dios nos llama o cuando Él nos manda a hacer algo, obedecemos a su voz, conocemos su voz. Su voz es la Biblia, la palabra de Dios. Y solo sus hijos, los salvos, vamos a conocer su voz y vamos a poder entender su voz. Porque Hebreos 4:12 dice,
Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y sigue, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tan importante que estamos escuchando la voz de nuestro buen pastor cada día. ¿Y dónde lo escuchamos? Está en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Otra característica de una oveja no puede cargar cosas pesadas, como el burro. El burro se lo puede poner montones de peso y ellos son fuertes, pero una oveja no puede cargar algo pesado. Se caen, ellos no tienen fuerzas y su pastor no permite que sus ovejas cargan algo pesado. El ser humano tiene la tendencia, o tenemos la tendencia de llevar su propia carga o problemas y no entregarlos a Dios. Nosotros no podemos cargar los problemas y pruebas. No podemos, no somos capaces. Vamos a caernos, vamos a desanimarnos. La Biblia nos dice en Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Este está en Salmo 56:22. Tenemos que llevar todas las cosas pesadas, los problemas al Señor. Bueno, otra característica, la oveja tomaría agua sucia. Y él quiere tomar el agua sucia que está cerca en vez de caminar 5 metros donde hay agua pura. Lo que le satisface en el momento es lo que él toma. ¿Cuántas veces somos como las ovejas? Vamos tras algo sucio, algo que nos hace daño, en vez de esperar algo puro. Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Este es Mateo 6:33. Hay que buscar lo que Dios quiere para nosotros y no lo que queremos nosotros. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Bueno, la séptima característica, bueno, es más como el pastor, pero la oveja tiene mucho valor para el pastor. Su carne, su lana y su leche, todos valen mucho. Y el pastor daría su vida por sus ovejas. Y pues, si las ovejas están en peligro, él daría su vida para rescatar una de sus ovejas. ¿Cuánto más ama Dios al mundo y nos ama a nosotros, las ovejas? Dios nos amó tanto y somos tan valiosos para Él que Él murió por nosotros. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso está en Romanos 5:8. Bueno, la octava característica es que una oveja no puede curarse cuando está herida. Los animales, y estoy pensando en los gatos, los perros, ellos pueden lamerse sus heridas. Si una patica está herida, si tiene un corte o algo así, el perro puede lamar su herida, se lame su herida y se cura. Pero la abeja no puede curarse laminando, no se puede. El pastor necesita curar sus heridas. Nuestro buen pastor, Dios, es el que nos cura de las heridas de la vida y nos cura del pecado, nos perdona. Sí, en Salmo 147:3 dice, Salmo 147:3, perdón, Él sana a los quebrantados del corazón y vende sus heridas. Dios está listo de curarnos de los dolores, los golpes y todas las heridas del corazón que tenemos. Bueno, la novena, creo que es la última característica. La oveja es inocente y es pura. Es muy inocente. No se da cuenta, la oveja no se da cuenta que tiene enemigos como zorros, osos, leones, perros, águilas y tienen mucho más
enemigos. Ellos van andando, ellos van caminando, mirando, ni pensando en que debe o puede ser un enemigo detrás de un árbol, detrás de un arbusto. Como las ovejas, animales, nosotros tenemos un enemigo. Primero de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este está en Primero de Pedro 5:8. Como las ovejas, nosotros tenemos un enemigo. Dios, el buen pastor, nos va a proteger y nos va a ayudar porque somos inocentes a los ataques del enemigo. Y Satanás se nos acerca y no tenemos ninguna idea que es Satanás hasta que uno se caiga en el pecado. Hay varios, yo anoté tres otros versículos que hablan de ovejas, pero si uno hace un estudio de la oveja en la Biblia, hay montones de versículos. Salmo 100, el versículo 3. Salmo 100, el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 95, el versículo 7. Salmo 95, el versículo 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y Juan 10:11. Juan 10:11. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Juan 10:11. Y es algo que Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ojalá que podamos ver que necesitamos un buen pastor para controlarnos en nuestro caminar con el Señor, para ayudarnos, para protegernos. Bueno, ahora vamos a empezar a ver el Salmo 23, ya que sabemos algunas cosas en cuanto a las ovejas. Muy interesante. Bueno, cada frase que les voy a dar tiene una lección y voy a dar la frase y después la lección que Dios quiere que aprendamos. Bueno, en Salmo 23:1 empieza, Jehová es mi pastor. Um, eh, eh, la, la- 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 el versículo habla de mi relación con Dios y la lección es que yo tengo una relación con Dios. Soy su hija. Él es mi dueño. Me compró con la sangre de Jesucristo. Él es mi pastor. David está dando referencia a Jehová, el Dios de Israel, el creador del mundo. Y diciendo Jehová es mi pastor, implica una relación entre un ser humano y su creador. Esta relación es entre uno que ha aceptado Jesucristo como su Salvador personal. Él llega a ser nuestro pastor. Hemos formado una hija, un hijo de Dios, ha formado una relación con Dios. Es una relación entre nosotros y Dios por medio de Jesucristo. Como les dije, David está hablando como una oveja, no como un pastor. Se nota su amor y su devoción para con Dios. Y es la que una oveja animal, el animal tiene para con su pastor. Y el pastor sabe todos los nombres de las ovejas, de sus ovejas. Es una relación muy personal entre el pastor y sus ovejas. David sabía que la vida de sus ovejas dependía del cuidado de él como pastor. Las ovejas bajo el cuidado de un buen pastor viven vidas saludables, felices y contentos. Y Dios es nuestro buen pastor. Él nos cuida como un pastor de ovejas cuida a sus animales. Dios nos ama. Hay una gran diferencia entre alguien que conoce a Dios y alguien que ha aceptado
su Hijo Jesucristo como Salvador personal con una persona que sabe o solo que tiene información de Dios. Pero la persona que solo tiene información de Dios no ha sido transformado por Dios por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Ellos no pertenecen a Dios. La relación entre ellos, esta persona y Dios, no existe. Y Dios no es su pastor. Hay millones de personas que dicen Jehová es mi pastor. Solamente los que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, podemos decir Jehová es mi pastor. Dios como tener Dios como nuestro pastor nos da el privilegio de vivir una vida abundante en sus riquezas. Eso es Jehová es mi pastor. Sigue otra frase, nada me faltará. Nada me faltará. Somos en el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La lección aquí habla de la provisión de Dios, que no me va a faltar nada, nada. ¿Qué quiere decir que no me falta nada? Primeramente, quiere decir que no necesito nada y que tengo todo. Tengo comida, tengo ropa, etcétera. Pero también hay otro sentido, que es que yo estoy completamente y totalmente contento y satisfecho en el cuidado de mi buen pastor Dios. Con todos los problemas que David tenía, y él tenía problemas. David no era hombre perfecto. Él estaba feliz y contento con el buen pastor. Es porque David no daba referencia en lo material de su vida. Él tenía todo. Era rey, tenía todo lo que una persona quería tener. Él estaba hablando de lo espiritual. Pase lo que pase, él encontró lo necesario en Jehová. Con un buen pastor, las ovejas están completamente contentas porque su pastor las cuida y provee sus necesidades. Cuando nosotros estamos bajo control de nuestro buen pastor Dios, estamos satisfechos con lo que Él hace. El pastor de ovejas está gozoso. El pastor de los animales está gozoso cuando sus animales están contentos, cuando están seguras, cuando están felices y tienen suficiente para comer. El pastor de ovejas está con ellos 24 horas al día, 7 días a la semana. Nunca las deja. Y si el pastor tiene que dejar sus ovejas, tiene que buscar a otras personas para cuidar los animales porque no las pueden dejar. Y yo creo también que ellos tienen ayudantes, porque hay en aquellos días y hoy día uno que tiene ovejas puede tener hasta 200, 300 ovejas y necesitan más que un pastor, necesitan un pastor, uno que manda, pero ayudantes. Salmo 121, 3 a 4 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El cuidado de nuestro Dios, como el cuidado del pastor de los animales, es 24 horas al día. Él siempre, siempre tiene cuidado de nosotros. Nunca nos va a dejar, porque Él no duerme, no descansa, no duerme. Bueno, ahora pasamos a 23, el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esta lección habla de que Dios me va a dar descanso entre pruebas, entre problemas de la vida. Y hay unas lecciones que son repetidas más tarde, pero este es uno que dice que Él nos va a llevar a lugares donde nos van a dejar descansar de los problemas de la vida. Es interesante que es casi imposible para una oveja acostarse para descansar, para dormir. Em, Ellos son muy tímidas y ellos son muy sensibles y tienen que estar totalmente libres de toda clase de miedo. No pueden dormir si tienen roces con otras ovejas. Y yo aprendí esto. Las ovejas pelean entre ellas. Una puede tener celos o pueden pelear
de comida, si uno tiene comida y la otra no tiene, pero ellos no pueden dormir si tiene roce con otra oveja. Tampoco no pueden acostarse descansando si hay moscas o si hay otros insectos que los molestan. No pueden descansar si tienen hambre. Y la única persona que puede resolver estos problemas de las ovejas animales es su pastor. Él hace todo para que sus ovejas puedan descansar en paz, libre de problemas y llenas de comida. Es igual con nuestro buen pastor. Am, yo no sé cuántas noches yo no he podido dormir por preocuparme de un problema, de una prueba, de una persona que está pasando por una época muy difícil, pero tengo que dejar el problema con Dios para poder dejar que Él resuelva el problema. Y es igual, la presencia de Cristo en nuestra vida quita el miedo, quita el pánico y el terror de todo. Nuestras vidas están llenas con problemas que no esperamos. Nunca vamos a saber lo que pasará mañana, pero el buen pastor nuestro hace la diferencia entre el miedo y pánico y la paz y tranquilidad. Él tiene todo bajo su control. Y Salmo 4:8 es uno de mis versículos favoritos. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nuestro Dios está con nosotros, siempre ayudándonos a descansar en Él y no preocuparnos de lo que está en nuestro alrededor. Él nos puede dar una vida feliz, una vida descansando en Él y contentos. Y la próxima vez que no puede dormir, hay que orar y dar el problema a Dios y dejar que Él, el buen pastor, resuelva el problema. Bueno, todavía estamos en versículo 2 de Salmo 23, el versículo 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y este tiene la lección o tiene el sentido de, y habla de que Dios nos refresca con su palabra. Esta es la lección. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas prosperan más en un clima seco, con calor, pero necesitan agua. Dice que 70% de su cuerpo es agua. Bueno, yo creo que es igual del el ser humano. 70-80% de nosotros es agua. Tenemos que tomar agua. El agua mantiene el metabolismo de la oveja y para nosotros también. Si ellas faltan agua, pueden morir. Ellos no distinguen entre agua sucia o agua contaminada, ya hemos hablado de eso, y agua pura. Y el pastor tiene que guiarlas a agua pura, porque ellos se pondrían a tomar agua sucia, agua contaminada, algo como venenosa. Y beber agua o recibir el agua quiere decir creer y habla de tener una sed para Dios y se entrega a Él. Y la oveja tiene sed para agua. Nosotros tenemos una sed para Dios. Hay una parte de nosotros que nada más, nadie más puede llenar menos Dios. Hay una parte de nosotros que solo Dios puede satisfacer y Dios puede llenar. Y el pastor de ovejas también es la única persona que sabe dónde se encuentra agua pura. Y él provee esta agua para sus ovejas. Y es interesante que uno de los trabajos del pastor es que él lleva todas sus ovejas muy temprano por la mañana para tomar agua pura y para comer en pastos verdes. Y el pastor tiene que llevarlos, guiarlos, y resulta que las ovejas están más contentas durante todo el día. Para el creyente, muy temprano por la mañana, si es posible, debemos estar en la palabra de Dios orando y hablando con nuestro Señor y meditando en la Biblia. Y el día irá muchísimo mejor con una satisfacción de haber estado con mi buen pastor. Mateo 5:6. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este está hablando
para la sed de la palabra de Dios. Después de leer la palabra y orar con Dios, nos refrescamos en mente y en espíritu. Y si no tenemos, o si alguien no tiene una sed para la palabra de Dios, y eso es un deseo de cada día, yo tengo que estar con mi Dios, tengo que estar leyendo su palabra, tengo que estar hablando con Él. Si uno no tiene, si una de ustedes no tiene este sed, pida la ayuda de Dios, que Él le dé este sed y este hambre para Él, porque Él es el único que puede satisfacer la sed que tenemos para la palabra. Bueno, todavía estamos en el versículo 23. Sigue, confortará mi alma, confortará mi alma. La lección aquí es Dios me da consuelo. Dios me da consuelo en tiempos dificilísimos. Dios me da consuelo en tiempos difíciles. Dios nos conforta cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes, cuando estamos frustrados, desesperados o con un corazón roto. Una oveja que se cae, como dije, cae de espalda con los pies en alto. Es triste ver una oveja así. Es totalmente sin defensa. Se llama una oveja así, una oveja abatida. Y si el pastor no llega para ayudarla, la oveja se muere porque no puede hacer nada, no puede moverse. Una oveja abatida es vulnerable a ser atacada por uno de sus enemigos. Cada noche y cada mañana el pastor tiene que contar sus ovejas. Em, y hemos tenido la historia de 100 ovejas en la palabra de Dios y el pastor estaba contando hasta 99. ¿Y qué hizo el pastor? Él salió para buscar esta oveja que estaba perdida y habla de nosotras, las ovejas perdidas. Pero cada noche y mañana el pastor va contando sus ovejas para ver si falta uno y va a buscarla porque él piensa a lo mejor se cayó y no puede levantarse. Y el pastor va para confortar y rescatar la oveja. Cuando nosotros como creyentes caímos en pecado o cae con desánimo, depresión, nuestro buen pastor se nos acerca para levantarnos y restaurarnos. Porque la mayoría de las veces no podemos levantarnos solos. Hay veces que nos coge una depresión o tal vez una ira o una desatisfacción y no podemos salir de esto. Dios nos ama. Él se preocupa cuando nosotros estamos así, desesperados, y Él nos levanta con su palabra. Él confortará mi alma. Salmo 56:13. Salmo 56:13, Salmo. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Muy lindo este salmo. Ahora todavía estamos en Salmo 23:3. Dice, voy a leer todo. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta frase nos enseña que Dios nos ayuda en nuestro caminar y Él nos guía. Él nos va a guiar. Esta es la lección. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entre todos los animales que existen, la oveja necesita guía y control 24 horas del día. No se puede dejarlas solas. Se caen, se pierden, se infectan con plagas. Am, También el pastor tiene que moverlas de un lugar a otro. La oveja prefiere quedarse en un lugar sin moverse. Me guiará. El pastor tiene que guiarlo. Y las ovejas son tercas. Ellas quieren hacer lo que quieren hacer y quieren ir donde quieren irse. Ellas quieren escoger su propio camino. Quieren apartarse del camino porque ellos van caminando, andando, ni dándose cuenta que ahí es el camino, derechito, y tenemos que quedarnos en el camino.
ellos se apartan o ellos insisten en volver al campo verde del pasado, pero no hay pasto para comer. Nosotros somos como las ovejas. Dios quiere guiarnos en nuestra vida diariamente, pero ¿sabe qué? Somos tercos, somos gente terca. Queremos hacer lo que queremos hacer. Queremos volver a lugares en el pasado que nos hace daño. Somos tercos, somos orgullosos y autosuficientes. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de la muerte. Y es igual con el animal, la oveja. Ellos van caminando, van desviando del camino y ellos no sabían cuál es el camino directo. El pastor tiene que dirigirlos y somos iguales. Tenemos que dejar que Dios nos guíe todo el tiempo. Es caminar con Dios 24 horas al día. Es estar con Él cuando estamos despiertos. Es leer su palabra y obedecerla. Es ceder mi voluntad y hacer la voluntad de Él. Es pedir su ayuda y su guía. Bueno, estamos en Salmo 23:4, la primera parte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Este es Salmo 23:4, la primera parte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Este nos da la misma lección que en medio de alguna tragedia o problema grave, Él anda con nosotros. Él está con nosotros. En el hebreo original, esta frase dice, aunque ando en valle de sombras oscuras, y fue cambiado a sombra de muerte, pero dijo sombras oscuras. Muchas veces nosotros pasamos por épocas en nuestra vida que son sombras oscuras, sombra de muerte, sombras oscuras. Esta nos dice que pasamos por los problemas y por las pruebas de la vida. Y Dios está con nosotros, no importa lo que nos pasa. Por eso no temeremos, porque Dios es fiel. Para las ovejas, cuando llegan ciertas épocas del año, el clima cambia. Puede haber nieve o hielo en el camino. Hay muchos peligros. Los enemigos de las ovejas tienen mucha hambre, y ellos andan buscando comida. Y cuando llega épocas lluviosas, los ríos producen inundaciones, hay derrumbes en las montañas, tempestades, mucho peligro. Y muchas veces ellos tienen que pasar por valles oscuros, valles cuando bajan y es para poder subir a una montaña para encontrar campo verde. Y en los valles, los depredadores o los enemigos se esconden detrás de rocas y detrás de arbustos, esperando coger y devorar una de las ovejas. Son épocas de mucho peligro para las ovejas y el pastor tiene que vigilar para que no se pierdan sus ovejas o una oveja. David está diciendo como oveja que él no va a tener temor de la vida porque Dios está con él, no importa qué pasa. Y nosotros en la vida vamos a pasar por tiempos oscuros, tiempos difíciles, dificilísimos en la vida. Son valles de problemas y pruebas. Y tendremos tendencia de llenarnos con temor, pero Dios anda con nosotros durante estos tiempos oscuros. Él nunca nos va a dejar y con Dios no nos va a coger el pánico y el miedo porque Él estará con nosotros. Y yo no sé si alguien en este momento al escuchar está pasando por un valle muy oscuro, que está pasando por una prueba, un problema, pero terrible. Jesús está contigo y Jesús está andando contigo, aunque ande en valle de sombra de muerte o con un problema, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Bueno, en Juan 16:33, Dios nos dice que vamos a tener aflicción en el mundo,
pero confían porque Él ha vencido al mundo. Está en Juan 16:33. Y como sabemos, tenemos un enemigo que a lo mejor está detrás de un árbol, está detrás de un edificio, esperando. Y necesitamos la protección y el cuidado de nuestro buen pastor, Dios. Bueno, seguimos con el versículo 4 del Salmo 23. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta frase nos dice que hay disciplina de parte de Dios para sus ovejas. Hay disciplina de parte de Dios para sus ovejas. Somos nosotros. Estos dos instrumentos, la vara y callado, nos disciplinan, nos protejan. El pastor cuando él sale, cuando él está con sus animales, además de ropa, además de cobijas y comida, él solo tiene dos elementos, una vara y un callado. Am, el David habría sentido la vara y callado en su vida, porque es la disciplina. Es como el pastor puede disciplinar y ayudar y salvar a su animal. El pastor de ovejas usaba la vara o usa la vara todavía. Ellos andan con vara y callado. Usa la vara para defender las ovejas cuando un depredador se acerca a una oveja. El pastor la usa para golpearlo. La vaca es un símbolo de la protección de sus ovejas. La vara es ah, su arma de poder y autoridad y defensa. Es interesante, en los tiempos de Moisés, él usaba una vara para hacer milagros. Era el poder de Dios. Moisés hablaba y levantaba su vara y se partió el mar rojo. Y él podía hacer los milagros con la vara. Entonces la vara era como la palabra hablada por Dios. Implica autoridad divina y lo utiliza para llegar al corazón nuestro cuando estamos pecando. También él usaba la vara para examinar y contar las ovejas. Pero Dios usa la palabra para nosotros como una advertencia. Y si leemos algo de donde estamos pecando y si no pedimos perdón, si seguimos, am, la advertencia está, pero si no obedecemos, Él empieza a usar su vara para tocarnos. Su vara puede ser una prueba, un problema que nos llega a la vida. Él usa el pecado, el pastor usa el callado para coger y traer la oveja más cerca de él. También el callado guía a las ovejas. Está usado para mantener la oveja en el camino correcto, porque las ovejas, como dije, tienen la tendencia de desviar del camino. Y con un toque del callado, la oveja vuelve al camino. Si una oveja también se cae al agua o se cae de una montaña, el pastor lo usa para rescatar su oveja. O si una oveja queda atrapada en un arbusto con espinas, el pastor la puede rescatar. Nuestro buen pastor Dios usa una vara y un callado con nosotros. Cuando desviamos del camino de Dios, Él nos toca para volver al camino correcto. Hay veces cuando es en forma de una prueba, un problema, y hay veces cuando nosotros estamos en una situación que parece imposible, un lugar con espinas, y Dios usa su callado para librarnos. La vida nuestra está llena de peligros, depredadores y enemigos. Dios nos ayuda cada día. Él nos conoce por nombre. Hay veces cuando necesitamos la vara y callado de Dios para restaurarnos al camino correcto. Y con amor y compasión, Dios nos toca, nos protege y nos lleva más cerca de Él. Esta es la disciplina. Y Dios dice que al que ama, disciplina. Bueno, estamos en el versículo 5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. La lección aquí es Dios prepara el camino
para nosotros y nos da protección entre nuestros enemigos o nuestro enemigo. El pastor de ovejas siempre iba frente a sus ovejas para preparar el camino. Y es por eso dije antes que ellos necesitaban ayuda, porque el pastor siempre iba adelante para preparar el camino para ellos. Y si había como 100, 200, 300 ovejas, tenían que tener ayudantes para mirar, para caminar detrás y al lado. Y puedes, hoy día usan esos perros grandes. También puede ser que ellos tenían perros para ayudar, para cuidar las ovejas, pero necesitan ayuda. Pero el pastor siempre andaba adelante para preparar el camino, para limpiar el camino de los depredadores, de espinas, de lugares de peligro, de barro, de rocas. Todo eso era para asegurar que las ovejas van a llegar a los lugares con pasto verde para alimentar a sus ovejas. Y cuando sus ovejas obedecieron, ellos llegaron bien al lugar de una mesa llena de comidas agradables. También podemos pensar en una mesa llena de bendiciones que Dios prepara para nosotros. Y alrededor de la mesa, cuando estamos sentados, están nuestros angustiadores o nuestros enemigos, principalmente nuestro enemigo Satanás, rodea la mesa mirando, pero Dios nos está protegiendo. Satanás ve las bendiciones que Dios nos ha dado y a él no le gusta. Para seguir al pastor, la oveja tiene que mantener sus ojos fijados en el pastor y no van a desviar. Si siguen el pastor y que mantienen sus ojos en el pastor, ellos no van a desviar. Y nosotros andando en la vida, nos toca mantener los ojos fijados en Dios para prevenir que nuestro enemigo tenga una victoria en nuestra vida. El camino que Él está preparando para nosotros vemos en Juan 14:2. Juan 14:2. Jesús nos dice que Él va a preparar lugar para nosotros. ¿Dónde está este lugar? En el cielo. Lo que Dios está preparando para nosotros es una vida victoriosa si ponemos nuestra fe en Él y no en nosotros. Y el resultado es vivir para las eternidades con Él y gozar de su presencia. Y la esperanza está en Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19, y eso es cuando es mucho más después del gran tribulación. Dice en Apocalipsis 19:9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, las muchas bendiciones en su mesa que Él está preparando para nosotros. Bueno, todavía en el versículo 5, unges mi cabeza con aceite. Lo que dice, lo que significa es que Dios nos protege contra nuestros enemigos y Él nos cubre, nos da una protección, como vamos a ver. Es o cubrirnos con su protección. Ungir la cabeza de la oveja, el animal, es un acto de protección y alivio. Las ovejas pueden tener son como a veces tontas y ellos se meten en arbustos con espinas, se meten entre ramos de arbustos y, y llegan atrapados en zarzas. Y también hay moscas que molestan sus ojos, sus oídos y su nariz. Y dice en este sector, porque es desierto, hay montones y montones de insectos y que entran en el nariz, en su nariz, entran en los ojos, los oídos. Entonces el pastor unge toda la cabeza de la oveja con aceite. Y el aceite forma una barrera de protección contra el mal. O sea que con el aceite, en especial es tantas moscas que las molestan,
no las van a molestar porque el aceite protege la cara y el cuerpo de la oveja y se calma la oveja. Sin aceite, la oveja llora, se tira, se cae intentando deshacerse de estas moscas y de esos insectos. Se vuelven locas. El aceite las calma y protege contra los insectos. Necesita aplicar el aceite cada día. El pastor tiene que cada día aplicar aceite a cada una de sus ovejas. Cada día. Nosotros, para protegernos de las moscas o los enemigos en nuestra vida, necesitamos aplicar la palabra de Dios cada día. Es el aceite de Dios para nosotros. Necesitamos depender de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos guíe cada día para aliviarnos de los problemas de la vida. No hay otra manera de vivir una vida victoriosa y tranquila. Estar contentas con el cuidado de Dios. Él sabe todo. Él nos unge con su protección. Es todavía en 5, el versículo 5, Salmo 23, mi copa está rebosando. Esto habla de las bendiciones, abundancia de bendiciones que Dios nos da y dar gracias a Dios, porque nuestra copa, nuestra vida está rebosando con, um, con cosas buenas, con bendiciones. La palabra copa significa mi vida, todo lo que es, todo lo que soy y todo lo que tengo. Describe una actitud de gratitud. No tiene nada que ver con posesiones. Una persona que tiene una actitud de dar gracias al Señor es una persona feliz. Mi copa, mi vida rebosa con las bendiciones de Dios. Tengo gozo y satisfacción de ser su hija. Él me ha dado abundancia de amor. Su misericordia me ha dado más que necesito. Él nos honra y nos bendice. Tenemos que formar el hábito de agradecer a Dios por quién es y por las bendiciones y las provisiones que nos da cada día. El ser humano tiene o tenemos tendencias de quejarnos, de criticar, de soy negativo, de ponernos con negatividad y no estar contento con lo que Dios nos ha dado. Si uno tiene millones y millones de pesos o no tiene pesos, o si tiene una casa lujosa o no tiene casa, o si tiene un carro lujoso o tiene que caminar, su copa está rebosando si es hija de Dios. Hay que decir, gracias Dios, mi copa está rebosando. Con un buen pastor, la oveja, el animal, está totalmente contenta con su vida. Ella sabe que va a siempre tener lo que necesita y puede vivir con paz porque tiene un buen pastor. Y David sabía que él siempre estaría contento con una vida que estaba rebosando de bendiciones y que David estaba muy agradecido a Dios por sus tantas bendiciones. Y el último versículo, el versículo 6 del Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es, la lección es para nosotros es una promesa de la vida eterna para el creyente que un día, la lección es que un día vamos a estar con el Señor. Si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, somos sus hijas. Él es nuestro pastor y vamos a estar para Él. Siempre moraremos en la casa de Él para las eternidades. Con el cuidado de un buen pastor, la oveja sabe que va a poder vivir el resto de su vida con la seguridad de buen tratamiento, amor, ayuda y misericordia de su pastor. Este último versículo está escrito por David. Él sabía que venga lo que venga o pase lo que pase, él va a vivir bien con su pastor, su buen pastor. A pesar de los problemas y pruebas de la vida, de su vida, de David, su confianza está puesta en Dios, su buen pastor. A pesar del pecado de su vida, y David no era un hombre perfecto, como dije, él tenía suficiente pecado en su vida,
Él pidió perdón y está muy bien, había estado muy bien con Dios a nuestro lado y con el cuidado de Él. El bien y la misericordia nos va a seguir al resto de nuestra vida. Bueno, habrá veces de pruebas, de dolor, de dificultades, pero con Dios a nuestro lado, nuestra copa o vida está reposando. ¿Y el premio? Moraremos en la casa de Jehová para siempre. Moraré por largos días. Y eso es para el resto de la vida y para las eternidades. Y uno no puede describir cómo es la eternidad. No podemos dar explicación, pero es para siempre y nunca termina. Dios nunca nos ha dicho que la vida de sus hijos va a ser fácil o perfecta, pero Él sí promete ser nuestro buen pastor, guiándonos y ayudándonos todos los días. Y Juan Díaz, 27 al 28, Juan Díaz, 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez que uno es salvo, uno es salvo. Y Dios, nadie puede sacarnos de la mano de Dios. Bueno, este es para terminar este salmo tan precioso. am, las lecciones son varias, como hemos dicho. Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Él nos da descanso entre las pruebas. Él nos conforta, nos guía, nos disciplina y estará siempre, siempre con nosotros. Él me bendice, me da en abundancia. Eso es lo que David está dando. Él está diciendo a nosotros que esto puede ser nosotros. Él nos muestra misericordia y nos da la vida eterna. Y esto es un salmo que podemos orar. Podemos orar este salmo. Señor, em, doy gracias que tú eres mi buen pastor. Te doy gracias, Señor, que tú me haces descansar, que tú me ayudas con los problemas. Tengo confianza en tu protección y dirección. Y aunque haya tiempos cuando vamos a estar con problemas dificilísimos, tú estarás conmigo. Señor, gracias por tu provisión. Gracias por tu protección. Gracias por tu provisión en mi vida. Y ayúdame a seguir fiel. Ayúdame a no desviar del camino. Eso podemos orar. La- este salmo es un lindo salmo para orar. Bueno, la tarea. Y la tarea otra vez es muy simple, muy fácil. La primera pregunta es, ¿quién era David? Eso es cuando era joven, adolescente. ¿Quién era David? Bueno, había dos, cuando él era joven y cuando él era con más edad. ¿Quién era él? ¿Y cuál fue su trabajo en sus años antes de su juventud, su adolescencia? ¿Cuál fue su trabajo? ¿Quién era David y cuál fue su trabajo? ¿Quién era David y cuál fue su trabajo? Bueno, el tercero, ¿con quién podemos comparar la oveja? ¿Con quién podemos comparar la oveja, el animal, la oveja? ¿Con quién podemos comparar la oveja? Ese es número tres. ¿Con quién podemos comparar la oveja? Y el cuarto es nombre cinco cosas que Dios hace para nosotros. Yo nombré varias cosas que Él hace para nosotros. Solo nombré cinco de ellos. Siendo hijo, y la última pregunta, o número cinco, siendo hijo de Dios, ¿dónde pasaré yo la eternidad? ¿Dónde pasaré yo la eternidad? Buena pregunta. Y debes saber.
Si me muriera esta noche, ¿dónde pasaría la eternidad? Yo sé que si yo me muero esta noche, yo voy inmediatamente, mi alma va para estar con el Señor. Y si hay una mujer que no puede contestar esta pregunta, que sí, yo voy a ir directamente al cielo, puede arrodillarse y pedir perdón por sus pecados y pedir que el Señor, que llegue a ser su buen pastor, que llegue a controlar su vida, que llegue a guiarte y ayudar. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por este Salmo 23 que nos habla tanto, tanto de nuestro buen pastor. Señor, gracias que tú eres nuestro buen pastor. Gracias, Señor, que podemos tener una relación íntima contigo. Gracias, Señor, que somos hijas de ti. Señor, gracias por tu provisión, que tú nos has dado tanto. Tú nos has dado lo que necesitamos. Señor, ayúdanos a ser contentos con lo que tú nos has dado. Señor, gracias que tú nos ayuda a descansar entre las pruebas y los problemas. Gracias por su guía, porque nos refresca con su palabra. Señor, ayúdanos como hijas suyas a estar en su palabra, en tu palabra cada día. Y ayúdanos a estar dejando los problemas contigo para poder descansar. Señor, gracias por guiarnos. Gracias por ayudarnos en el camino. Gracias porque cuando, Señor, estamos andando en tiempos difíciles, tiempos oscuros, que tú estarás con nosotros. Gracias, Señor, por la protección que estás con nosotros. Gracias aún por la disciplina que nos das. Gracias, Señor, porque tú estás preparando el cielo para nosotros. Gracias por tu protección. Gracias, Señor, porque mi copa, mi vida está rebosando de abundancia. Señor, gracias la, por la promesa de la vida eterna que vamos a estar contigo hasta la eternidad. Gracias, Señor, por tu amor con nosotros. Gracias por mandar tu Hijo, Jesucristo, para morir en la cruz por nosotros. Y te damos tantas gracias, orando todo en el nombre de Jesucristo. Amén.